Mi nombre es Estela y mi profesión soy empresaria. Mi vida económica antes de llegar a la iglesia era de carencias. No tenía cómo sustentar mis pagos de mi carro, de mi casa, de la comida. Yo me acuerdo que cuando yo vivía con mis padres también no teníamos lo básico, nada más teníamos lo básico, no teníamos más de lo básico porque nosotros queríamos algo y nuestros padres no nos lo podían comprar, ¿verdad? Simplemente mi padre trabajaba y nada más podía sustentar lo que era la comida. Y bueno, teníamos casa, pero no teníamos, por decir, un lujo más. No podíamos ir, por decir, o no teníamos televisión en ese tiempo. Íbamos con los vecinos a ver la televisión, pero luego a veces había muchos pleitos, ¿verdad? Entonces, yo que me recuerde, yo vine de una familia pobre. Cuando yo me casé, yo sufrí mucha pobreza también. Yo pensé que iba a ser diferente, mas no. Ahí estuvo peor porque en vez de que yo tuviera, nosotros no teníamos para comer. Nosotros rentábamos, pero a veces nos corrían porque no teníamos para pagar. Entonces ahí cuando yo empecé a tener a mis hijos, no tenía ni para darle la leche a mi hija, no tenía ni pañales. Entonces a veces yo tenía una hermana que ella me daba, ¿verdad? Pero desgraciadamente siempre nos corrían de los apartamentos o de las casas donde rentábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo pagar, cómo sustentar. A veces nos quedábamos sin comer. En vez de yo comer, yo le prefería comprarle la leche a mi hija y así sucesivamente, ¿verdad? Fue mi vida de mucha decadencia. Durante 13 años viví esa vida de ir a un lado, de ir a otro lado, nos corrían. No teníamos, por decir, cuando nos invitaban a algún lado no podíamos salir porque no teníamos dinero. Cuando yo llegué a la iglesia, mi hija ya había venido porque ya la habían invitado. Pero ella invitó a su otra hermana y su otra hermana me invitó a mí. Pero yo tardé demasiado en venir a la iglesia, a pesar de ver la cadencia, la pobreza en la que vivíamos, que por decir, lujos no le daba a mis hijos, ¿verdad? Les daba lo que ellos necesitaban, no lo que ellos querían, porque ellos querían cosas y yo no podía dárselas. Aún así yo no llegaba a la iglesia y mi hija siempre decía que yo viniera porque yo necesitaba, porque ella vivía en la pobreza que vivíamos. Cuando yo llegué a la iglesia, yo empecé a oír lo que predicaban los pastores, pero no al momento no puse mucha atención, ¿verdad? Porque yo venía nada más por venir, venía, pero no hacía caso. Entonces, hasta un día que el pastor estaba predicando sobre el diezmo, que si uno quería vencer, uno tenía que ser fiel a Dios, porque con Dios todo se puede. Entonces, yo cuando escuché esa palabra, yo dije, ok, si es verdad, entonces yo voy a empezar a ser diezmista. Ahora mi vida está completa, ¿verdad? Ahora antes no teníamos carros, ahora ya tenemos 4 carros, que antes uno decía, no puedo tener esto. No, pero ahora Dios está bendiciendo, tenemos 4 carros, tenemos un restaurante y tenemos una empresa también de pisos. ¿Sí? Entonces Dios ha prosperado bastantemente y sí podemos ir a comer a donde nosotros queremos, podemos viajar también si nosotros queremos, ¿verdad? Porque Dios ha bendecido grandiosamente. Ha subido el negocio, yo soy muy feliz. Yo soy feliz principalmente porque yo tengo el Espíritu Santo y ese es el tesoro más grande que Dios nos puede dar. No importan las riquezas, no importa nada, pero con el Espíritu Santo uno es feliz, uno logra todo lo que quiere, en la vida familiar, matrimonial, en la vida económica, todo es completo todo.